Existe una idea que cada vez genera más debate y que, aunque al principio suena exagerada, empieza a tomar forma cuando se observan los cambios estructurales que están ocurriendo en la economía. La premisa es simple pero inquietante. Si una persona todavía no ha comenzado a construir patrimonio, los próximos 5 años podrían representar una de las últimas oportunidades reales para hacerlo en igualdad de condiciones. Esta afirmación no parte del alarmismo, sino de una transformación profunda en la manera en que se crea y se concentra la riqueza. La inteligencia artificial no solo está cambiando la forma de trabajar, sino que está permitiendo que una cantidad muy reducida de personas haga el trabajo que antes requería equipos completos. Por primera vez en la historia moderna, el valor generado no depende necesariamente del número de trabajadores, sino del acceso a tecnología, capital y sistemas de automatización. Diversos estudios advierten que una gran parte de los empleos administrativos y profesionales de nivel inicial ya se encuentran en riesgo. A medida que esta tendencia avanza, los caminos tradicionales para progresar, como conseguir un empleo estable, invertir con facilidad o acceder a la vivienda, no desaparecen, pero se vuelven cada vez más costosos y difíciles de alcanzar. El resultado es un escenario donde reaccionar tarde no significa llegar con desventaja, sino quedar completamente fuera del sistema. Para entender por qué este momento es tan crítico, primero hay que analizar lo que muchos llaman el reinicio impulsado por la inteligencia artificial. La idea central es que en el instante en que el trabajo humano deja de ser económicamente indispensable, la única fuente real de riqueza pasa a ser la propiedad. En otras palabras, quien posee activos se beneficia del avance tecnológico, mientras que quien depende únicamente de su salario empieza a competir contra máquinas. Este escenario, que durante años pareció ciencia ficción, ya se está materializando. La automatización avanza hacia áreas que antes se consideraban seguras: contabilidad, derecho, medicina, análisis financiero y múltiples tareas cognitivas. A largo plazo, el proceso es claro. Sistemas automatizados hacen más trabajo, más rápido y a menor costo, reduciendo la necesidad de intervención humana. Esto implica un cambio fundamental en las reglas del juego. El modelo clásico de estudiar, conseguir un buen empleo y comprar una casa se vuelve cada vez más difícil de sostener frente a una tecnología que amplifica la ventaja de quienes ya tienen capital. En este nuevo entorno, la inteligencia artificial no reemplaza la riqueza, la multiplica. Para quienes poseen acciones, negocios o propiedades, la tecnología actúa como una palanca. Para quienes dependen del salario, se convierte en competencia directa. La consecuencia es una economía donde la productividad ya no garantiza prosperidad. Trabajar más duro no necesariamente conduce a mejores resultados. Los mayores beneficios comienzan a concentrarse en quienes tienen participación en activos, mientras que quienes esperan ascensos, aumentos salariales o una mejora en la accesibilidad enfrentan un camino cada vez más empinado. Por eso, la pregunta clave ya no es si la inteligencia artificial eliminará empleos, sino qué se puede construir antes de que eso ocurra. Para responderla, es necesario analizar las fuerzas económicas que se están imponiendo y que marcarán los próximos años. La primera de ellas es un fenómeno de el ganador se queda con casi todo. La inteligencia artificial permite que una cantidad mínima de personas o empresas genere un volumen de producción enorme con muy pocos recursos humanos. En términos prácticos, un solo trabajador puede rendir como decenas. Al mismo tiempo, líderes del sector tecnológico han señalado que una proporción significativa de los empleos administrativos podría desaparecer en pocos años. Este proceso no solo afecta a trabajos poco calificados. Estudios recientes muestran que muchos de los roles más vulnerables son precisamente aquellos que requieren educación avanzada. El resultado es una economía con una brecha cada vez más pronunciada. Quienes poseen activos ven crecer su patrimonio, mientras que quienes venden su tiempo enfrentan más competencia y presión salarial. Se forma así una estructura desigual, donde una pequeña élite concentra la mayor parte del crecimiento económico. La segunda fuerza tiene que ver con la privatización de la riqueza. En las últimas décadas, el número de empresas que cotizan en bolsa se ha reducido de forma drástica. Esto significa que gran parte del crecimiento ocurre en el ámbito privado, financiado por capital de riesgo o fondos especializados.
Cuando estas empresas finalmente llegan al mercado público, lo hacen con valoraciones tan altas que el margen de crecimiento para el inversor promedio es mucho menor que en el pasado. A esto se suma un tercer factor, el encarecimiento de la vivienda. Lo que durante generaciones fue una herramienta central para la creación de patrimonio en la clase media, hoy se encuentra en uno de los peores niveles de accesibilidad registrados. Para muchas personas, entrar al mercado inmobiliario se ha vuelto prácticamente imposible, lo que reduce aún más las oportunidades de acumulación de riqueza a largo plazo. Finalmente, la expansión de la inteligencia artificial introduce una cuarta fuerza decisiva. En los próximos años se espera una brecha cada vez mayor entre quienes entienden y utilizan estas herramientas y quienes las ignoran. Aquellos que logren aumentar su productividad de forma significativa tendrán más oportunidades laborales, mayores ingresos y mayor capacidad de inversión. Quienes posterguen su adopción, tarde o temprano, serán desplazados por otros que sí lo hagan. Todo esto converge en una conclusión clara. El momento actual representa una ventana excepcional. No porque el futuro esté condenado, sino porque el costo de esperar aumenta rápidamente. Comprender este contexto es el primer paso para decidir cómo posicionarse antes de que las reglas terminen de cambiar. Para entender cómo aprovechar este cambio económico, primero es fundamental comprender qué caminos dejan de ser efectivos. Aquí aparece un concepto clave: la gran desconexión entre productividad y salarios. Desde la década de 1980, la productividad de los trabajadores ha aumentado de manera sostenida, pero los salarios no han seguido el mismo ritmo. En términos simples, las personas producen mucho más valor que antes, pero reciben una porción cada vez menor de ese valor. En cifras aproximadas, mientras la productividad laboral ha crecido de forma significativa durante las últimas décadas, la compensación promedio por hora apenas se ha movido en comparación. La diferencia entre ambos crecimientos no desapareció, sino que fue absorbida por mayores beneficios corporativos, revalorización de acciones y remuneraciones ejecutivas más altas. Este patrón explica por qué el modelo tradicional de intercambiar tiempo por dinero se vuelve cada vez menos sostenible. En un contexto donde muchas tareas pueden ser automatizadas o tercerizadas, las empresas tienen menos incentivos para invertir en la formación de trabajadores humanos a largo plazo. Este proceso suele comenzar en los niveles más bajos de la jerarquía laboral y con el tiempo se extiende hacia puestos más complejos. La inteligencia artificial acelera esta dinámica, reduciendo el valor relativo del trabajo humano en múltiples sectores. Sin embargo, esta misma tecnología también reduce de forma drástica las barreras de entrada para quienes saben cómo utilizarla. Por primera vez, una sola persona o un equipo muy pequeño puede crear productos, servicios o empresas que antes requerían grandes estructuras, cientos de empleados y enormes cantidades de capital. Esta es una de las razones por las que algunos analistas consideran que esta ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. A medida que el costo del trabajo humano se aproxima a cero en ciertas áreas, la competencia aumenta de manera explosiva. Cuando prácticamente cualquiera puede crear algo con ayuda de inteligencia artificial, los mercados tienden a concentrarse nuevamente en unos pocos ganadores. Esto refuerza la idea de que quienes se muevan primero tendrán una ventaja significativa frente a quienes lleguen más tarde. Aunque este tipo de advertencias recuerda a otros momentos de pánico tecnológico en la historia, el impacto actual es distinto por la velocidad con la que se están produciendo los cambios. La adopción de la inteligencia artificial está ocurriendo más rápido que cualquier revolución tecnológica previa. Una vez que estas herramientas se vuelvan estándar dentro de las empresas, la ventaja de ser un adoptante temprano desaparecerá. Aún así, no todo apunta a un escenario negativo. De hecho, muchos sostienen que podría estar gestándose una auténtica edad dorada impulsada por la inteligencia artificial. A lo largo de la historia, cada gran avance tecnológico eliminó ciertos empleos, pero terminó creando muchos más en áreas nuevas. La clave nunca fue la desaparición del trabajo, sino quién capturó el valor generado por el cambio. Existen ejemplos claros. A comienzos del siglo pasado, una gran parte de la población trabajaba en la agricultura. Con la llegada de la mecanización, ese número cayó drásticamente, pero al mismo tiempo surgieron industrias enteras en manufactura, transporte, logística y comercio. Algo similar ocurrió con el automóvil.
que eliminó oficios antiguos, pero dio lugar a sectores completamente nuevos. La gran diferencia con la inteligencia artificial no es si habrá nuevos empleos, sino quién se beneficiará de ellos. La velocidad de adopción es tan alta que quienes no se preparen ahora podrían quedar fuera antes de que surjan esas nuevas oportunidades. Por eso, el horizonte de 5 años se vuelve relevante, no como una cuenta regresiva hacia el desastre, sino como el período en el que se define quién logra posicionarse a tiempo. Desde esta perspectiva, el desafío no es solo adaptarse, sino hacerlo con intención. Aprender nuevas habilidades se vuelve indispensable. Se estima que una parte importante de la fuerza laboral necesitará reciclarse profundamente antes de que termine la década. Comprender cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, incluso a un nivel básico, puede tener un efecto multiplicador sobre la productividad y las oportunidades futuras. Además, diversificar las fuentes de ingreso se vuelve cada vez más importante. El auge de pequeños emprendimientos altamente especializados permite que personas trabajen de manera independiente en nichos muy concretos, utilizando tecnología para amplificar su alcance. Este tipo de actividades no busca reemplazar todo el ingreso de inmediato, sino crear opciones y reducir la dependencia de un solo salario. Otro elemento central es la conversión de ingresos en propiedad. Históricamente, quienes lograron acumular activos durante periodos de disrupción tecnológica fueron los que más se beneficiaron a largo plazo. Permanecer exclusivamente atado a un salario suele dejar a las personas en desventaja frente a quienes invierten, emprenden o adquieren participación en activos productivos. Al mismo tiempo, mantener una estructura de gastos flexible se vuelve una forma de protección. Las personas con altos compromisos financieros y poca capacidad de maniobra son las más vulnerables durante periodos de transición. Reducir gastos innecesarios, construir un colchón de seguridad y mantener margen de error puede marcar una gran diferencia. Finalmente, hay un factor que rara vez se menciona, pero que se vuelve cada vez más valioso: la capacidad de concentración profunda. En un entorno saturado de estímulos, quienes logran enfocarse durante largos periodos, aprender de forma constante y ejecutar con disciplina, tienen una ventaja desproporcionada. Estas habilidades, combinadas con puntualidad y atención al detalle, siguen siendo escasas y altamente demandadas. Todo esto muestra que, aunque el panorama es desafiante, también está lleno de posibilidades. La clave no está en predecir el futuro con exactitud, sino en posicionarse de manera flexible y consciente para un mundo que cambia rápidamente. Para completar el panorama, es importante entender que este momento histórico no se define únicamente por riesgo, sino también por una oportunidad excepcional. Algunos pensadores sostienen que el mundo podría estar transitando una transición desde una economía basada en la escasez hacia una economía de abundancia. La inteligencia artificial y la automatización avanzada tienen el potencial de producir bienes y servicios a costos cada vez más bajos, acercándose, en ciertos casos, a valores marginales casi nulos. En este escenario, la productividad podría aumentar de forma explosiva. Bienes, servicios, educación y atención médica podrían volverse más accesibles que nunca. De hecho, incluso hoy, muchas personas tienen acceso a comodidades que hace siglos solo estaban al alcance de reyes y emperadores. Desde esta perspectiva, el avance tecnológico no conduce necesariamente a un colapso, sino a una redefinición de cómo se distribuye el valor. El punto crítico no es si la tecnología generará abundancia, sino quién capturará los beneficios de esa abundancia. Si la reducción de costos se traduce únicamente en mayores retornos para quienes ya poseen capital, la desigualdad se profundizará. Pero si parte de esa eficiencia se redistribuye, el nivel de vida general podría elevarse de manera significativa. El resultado final aún no está escrito. Lo que sí parece claro es que la productividad creciente no elimina la importancia de la propiedad. Al contrario, la vuelve más relevante que nunca. En un mundo donde producir es cada vez más barato y rápido, el control de los sistemas, los activos y las plataformas se convierte en el principal diferenciador económico. Esa es la razón por la cual la acumulación de activos, por pequeña que sea, puede tener un impacto desproporcionado a largo plazo. Desde esta óptica, el plazo de 5 años no debe interpretarse como una amenaza, sino como una ventaja temporal.
Es un periodo en el que las habilidades pueden multiplicarse, los ingresos pueden escalar y las decisiones tomadas con anticipación pueden generar efectos compuestos. Ser temprano suele ser más importante que ser perfecto. Con el tiempo, la inteligencia artificial se volverá omnipresente. Las ventajas de los primeros adoptantes se reducirán y el sistema alcanzará un nuevo equilibrio. Pero ese punto aún no ha llegado. La ventana sigue abierta, aunque no lo estará indefinidamente. Cada año que pasa, el costo de no actuar aumenta. La conclusión es clara. La inteligencia artificial no elimina la oportunidad, pero sí penaliza la espera. Eleva el precio de la inacción. Comprender este cambio, adaptarse con criterio y construir una posición sólida antes de que el entorno se estabilice, puede marcar la diferencia entre quedar rezagado o avanzar con el sistema. El futuro no está predeterminado. Lo que se está definiendo ahora es quién llega preparado a ese futuro. Y en ese sentido, el momento actual no es el final de una era, sino el comienzo de una nueva etapa para quienes sepan leer las señales y actuar a tiempo.